Hola, ¿qué tal? Video tutorial número 5 del curso de C# 2014 con Visual Studio 2010. En este capítulo los puntos a tratar son más que nada el tema principal es el de las funciones. Como lo pueden ver con el número 1. Para luego pasar a los distintos tipos de funciones que podemos encontrar al momento de programar. Por ejemplo, están las funciones que ejecutan código, funciones que regresan un valor, funciones que reciben valores y funciones que reciben parámetros y regresan o reciben valores y regresan o retornan otro valor. Y también aprenderemos a qué se refiere con el paso por copia o paso por referencia. Para cada tema vamos a ejecutar algún código o una pequeña aplicación para ejecutar y comprender su definición. Y por último vamos a tratar sobre el uso de parámetros por default, que son parámetros predeterminados que pueda tener una función en la que no se asigne valores, ¿no? a los parámetros que necesiten. Entonces ahora vamos a pasar directamente al primer tema. Listo, entonces funciones y métodos. Las funciones y métodos son elementos muy importantes en la programación. En C# estaremos utilizándolos frecuentemente, en especial cuando avancemos hacia la programación orientada a objetos, que serán unos temas ya un poco más complejos, que se darán de acá a unos 4 capítulos, si bien está mi cálculo. Si no, pero sí, vamos a tratar ese tema sí o sí. Las funciones nos dan muchas ventajas y nos permiten desarrollar de forma más rápida y más ordenada nuestras aplicaciones. Como estamos viendo en la imagen, podemos ver que la sección de principal, vemos que es un código normal en la que tiene un inicio, perdón, y luego se va a ejecutar un proceso A. Si vemos más a la izquierda, a la derecha, perdón, vemos un cuadro de color verde en la que está el proceso A, es decir, de principal. Cuando ejecute el método o la función proceso A, se va a ejecutar todo lo que corresponde al cuadro verde. De igual manera, cuando termine de ejecutarse esto, el cuadro verde pasará a la siguiente sentencia, que será proceso B, y se irá al cuadro azul y ejecutar todo lo que tiene ese cuadro azul. Algo así parecido trabaja lo que son las funciones, ¿no? La función es un elemento del programa que contiene código y se puede ejecutar, es decir, lleva a cabo una operación, ¿no? La función puede llamarse o invocarse cuando sea necesario, y entonces el código que se encuentra en su interior se va a ejecutar, como lo dijimos, ¿no?, en la imagen anterior. Una vez que la función termina de ejecutarse, el programa continúa en la sentencia siguiente de donde fue llamada. Cada función debe hacer solamente una cosa y hacerla bien. Nosotros ya hemos utilizado una función. Si bien ustedes recuerdan, había un método que se llamaba main, y que es el método principal que nos permitía que nuestra clase se ejecutara, ¿no? El código que tengamos dentro de ese método se ejecutara. Esa es una función, un método, el main. Y podemos crear más funciones conforme lo necesitemos. Dentro de la programación orientada a objetos, las clases tienen código, y este código se encuentra dentro de las funciones llamadas métodos. Por ejemplo, cuando hemos convertido una cadena a un entero, hacemos uso de la función llamada toInt32. No sé si recuerdan, supongo que sí, que cuando queríamos capturar un número desde la consola, un número que el usuario indique, tendríamos que asignarlo a una variable de tipo string. Luego esa variable, que por lo general le poníamos de nombre valor, lo convertíamos a través del método toInt32 a esa variable string, la convertíamos para luego asignarla a otra variable de tipo int. Ese toInt32 viene a ser un método, ¿no? Una función en la que se va a encargar de capturar esa cadena y convertirla a un dato de tipo entero. En la pantalla podemos ver cómo está vemos precisamente el método main,
static void main y su parámetro, lo que está dentro de eso. Ahorita vamos a tratar sobre eso, lo que son los parámetros. Vemos que el parámetro string art, la colección art, y dentro de esos corchetes está todo lo que se tiene que ejecutar. Vemos que también hay un console.readline. Eso también no es más que otro método, al igual que el writeLine, que vemos ahí en las primeras dos líneas dentro del método main, ¿no? Ahora vamos a pasar entonces al IDE. Vamos a ir para demostrar cuáles son las partes que tienen o las que deben tener una función o un método. Entonces, hasta allá. Hola, nuevamente entonces estamos acá en el IDE. Bueno, ahora simplemente he creado un nuevo proyecto llamado funciones y estoy trabajando sobre la clase programan que es la que se crea por defecto. Ahora vamos a explicar cuáles son las partes las que debería llevar una función o las que lleva, ¿no? Vemos en esta parte que estoy subrayando este código que está comentado, que nos dice que una función debe tener 5 partes: el modificador, el tipo, el nombre, los parámetros y el código. Los parámetros podemos condicionarlo o darle una excepción, porque no siempre nuestras funciones van a requerir de algún valor para que se ejecute, es decir, algún parámetro. Entonces vamos a crear una función simplemente. Primero vamos a poner su modificador. Estos modificadores pueden ser indicados de acuerdo a cómo trabaja nuestra función. En este caso vamos a estar trabajando simplemente con el modificador static. Puedo ver otros modificadores tales como el public o el private, pero simplemente por estas clases, hasta no llegar a las ya un poco más complejas, vamos a trabajar simplemente con el static. Luego vamos a poner el tipo de función o método. Si es una función o método que no recibe parámetros, si queremos declarar ese método que no va a recibir parámetros, debemos declararle de tipo void simplemente. Pero si queremos que nuestra función reciba parámetros, entonces tendremos que declarar el tipo de función. Si queremos que nuestra función no retorne un valor, no va a retornar ningún valor, entonces simplemente vamos a ejecutarla, vamos a declararla como tipo void. Pero si queremos retornar algún valor, tenemos que indicar acá el tipo de valor a retornar. Es así como debió haberlo dicho, ¿no? Entonces en este caso ya hemos indicado el modificador, el tipo de valor que va a retornar esta función. Ahora podemos ponerle un nombre. Las condiciones que puede tener una función para declarar para declarar su nombre son similares a la de declarar una variable, ¿no? No poner números delante, entre esas características, pero simplemente tratemos de hacer que el nombre de nuestra función indique cuál es el nombre de nuestra función, describa cuál es el propósito de esa, ¿no? De la función. Por ejemplo, en este caso voy a decirle que se llame mensaje. Ahora, luego toda función o método requieren de los paréntesis para poder determinar que es una función, ¿no? También abrimos corchetes, cerramos. Como estamos viendo en esta parte, ya tenemos el modificador, el tipo, su nombre. Ahora nos dice parámetros. Acá, si nosotros no queremos ponerle parámetros aún, podemos dejarlo vacío los paréntesis, o simplemente, por ejemplo, poner un string. O simplemente poner los parámetros. Ahora no se preocupen, ahora también voy a explicar sobre estos parámetros, en qué consisten y cómo se deben trabajar. Simplemente diremos ahora que este es un parámetro. Ahora nos marca error, pero ¿cuál es el error? Es que toda función
que retorna un valor, requiere la palabra clave return y poner y retornar el valor del tipo indicado aquí. Por ejemplo, hemos indicado que vamos a retornar una cadena, entonces necesitamos retornar la cadena. Vemos return, hola, y el mensaje que nos puede pasar por el parámetro. Vuelvo a repetir, ahora vamos a hablar sobre estos parámetros que consisten en cómo se trabajan. Simplemente estamos determinando cuáles son las partes de la función o método, ¿no? Vemos un modificador, en este caso el static, el tipo, string o void también, si no va a retornar algún valor, el nombre, en este caso le hemos puesto mensaje, los parámetros que pueden estar dentro de los paréntesis, listos, acá. Abrimos, cerramos corchetes y dentro el código ejecutar. Estos son entonces las partes de las que consta alguna función. Ahora vamos a hablar sobre los nombres de las funciones. Es importante seleccionar correctamente el nombre de la función. El nombre debe hacer referencia al tipo de trabajo que va a llevar a cabo una función. En muchos casos podemos hacer uso de verbos, como por ejemplo calcular, sumar, restar. El nombre de la variable puede llevar números, pero debe empezar con una letra, ¿no? Como lo dije anteriormente. Ahora ha llegado la hora de comenzar a hablar sobre los distintos tipos de funciones. Vamos a trabajar así. Primero voy a hablar dos tipos de funciones. Vamos a hacer un pequeño proyecto y luego continuamos con los otros dos tipos de funciones, y a ese proyecto le vamos a agregar e implementar esos tipos de funciones de las que estemos hablando. Entonces ahora vamos a hablar primero de las funciones que ejecutan código, como se puede ver en pantalla, ¿no? El proyecto que vamos a desarrollar es ese, el que vemos acá en la parte central, que dice inicio, mostrar menú, pedir opción, y por cada tipo de función vamos a realizar cada opción. Por ejemplo, opción 1 suma, opción 2 resta, opción 3 multiplicación, opción 4 división. Cada uno va a ser, por ejemplo, la suma se va a realizar con una función que ejecuta código, la resta con una función que retorna un valor, creo, y la otra, y las demás las que correspondan, ¿no? En este caso estamos hablando de las que ejecutan código. Entonces estas funciones no reciben datos, y no regresan ningún dato, solamente llevan a cabo alguna operación, aunque en este momento no parezcan muy útiles, sí lo son. Para poder utilizar la función debemos declararla. La declaración se debe hacer dentro del bloque de código a la que corresponde la clase. Estamos viendo en pantalla las funciones que ejecutan código, que va a ser la opción 1, suma. En suma vamos a encontrar una función que ejecuta código y nos va a dirigir a otro bloque de código en el cual se va a realizar pedidos de valores, como el A y el B, que vienen a ser los dos operadores que se van a sumar, y en una variable R se va a declarar la suma de estos para poder mostrarlo en pantalla. Entonces ahora vamos a hablar sobre las funciones que regresan un valor. Estas funciones que regresan un valor significa que cuando la función es invocada va a llevar a cabo una ejecución del código. El código se va a calcular un valor va a calcular el valor de alguna manera, y este valor va a ser calculado por la función que será regresado a quien se la haya invocado, ¿no? Es decir, que vamos a ejecutar un determinado código y este código va a retornar algún tipo de valor de algún tipo, y este va a ser retornado o va a ser asignado a la variable la cual lo haya llamado a la función. La invocación puede haber sido hecha por la ejecución main o alguna otra función,
como las funciones que van a regresar un valor, necesitamos indicar su tipo. Lo dijimos anteriormente, ¿no? Aquellos que van a retornar algún valor, tenemos que especificar qué tipo de valor va a retornar. Un entero, un string, un float, entre otros. El tipo va a depender del valor devuelto. Si el valor es un entero, entonces el tipo de la función será entero, ¿no? Si el valor es un flotante, obviamente que un float será, y así sucesivamente. Las funciones pueden regresar cualquier tipo de valor definidos por el lenguaje, también tipos definidos por el programador, es decir, tipos de datos definidos por el mismo programador. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Que vienen a ser objetos de diferentes clases. Las funciones van a utilizar un comando en especial para regresar un valor. Este comando se conoce como, ya lo dijimos anteriormente, ahorita hace unos instantes. Esa va a ser la palabra clave return, el cual nos va a indicar, lo que se va a retornar. Ese return lo podemos ver en el cuadro rojo. Acá ven, ahí está subrayado, está bordeado de rojo. Y vemos ahí de morado la función que retorna un valor. Vemos que hay una variable n int de entero, y cuando se ejecuta la función va a retornar un valor, y ese valor va a ser asignado a la variable n. Vemos ahí también en el gráfico que las funciones que regresan un valor se va a llevar a cabo en las operaciones de resta, en la cual ni bien la invocamos, se va a ejecutar otro bloque de código que está al lado derecho, está ya señalado por esa flecha. Vemos que va a pedir un valor A, un valor B, va a restar y se va a regresar el valor de B. Entonces, para comprender estas dos primeras funciones que hemos hablado, vamos a ir entonces al entorno de desarrollo para comprenderlo y desarrollarlo. Ya estando aquí, entonces vamos a desarrollar el proyecto. Como lo vemos en el gráfico, el objetivo del proyecto simplemente era el de mostrar un menú y el usuario indicando alguna de las opciones que el menú va a mostrar, se va a ejecutar determinadas sentencias de código. Por ejemplo, son suma, resta, multiplicación y división. Cada uno de estos se va a ejecutar de una manera distinta a través de las distintas funciones que tenemos. Dijimos que la primera función a tratar era las funciones que simplemente ejecutan un código. Entonces, para esto, antes que nada voy a explicar las partes todo para comprender poco a poco. Vemos que en esta parte de la que estoy subrayando simplemente estamos declarando las variables necesarias. Opción, que va a ser la opción indicada por el usuario, ya sea 1, 2, 3 o 4. Y valor, que va a ser la cadena del número indicado por el usuario, el cual va a ser convertido y asignado a opción. Acá vemos el que se está mostrando en pantalla, simplemente se va a mostrar en pantalla estos mensajes que son suma, resta, multiplicación y división con sus respectivos números o opciones. Y vemos acá que le pedimos una opción. Mostramos el mensaje, leemos el número, lo asignamos a valor que es de tipo string, y valor va a ser convertido a través del método, una vez más, método toInt32, lo que lo convierte en un entero y será asignado opción. Y ahora con opción vamos a trabajar estos distintos bloques o condiciones. Ya entendiendo hasta acá, diremos que dentro de opción vamos a ejecutar o poner un método que nos va a ejecutar un código. Entonces voy a editar esta parte. Le vamos a poner suma y un punto y coma. El método que vamos a ejecutar se llama suma, pero vemos que nos marca un error. Ya lo podemos, el mismo entorno de desarrollo nos muestra, no dice suma, no existe en el contexto actual. Es porque realmente no existe. Este método lo tenemos que poner fuera del método void, para evitar conflictos o errores. Entonces voy a crear acá el método void suma. Entonces ya tenemos acá creado el método suma, pero aún así nos damos cuenta que nos sigue marcando error, a pesar de que ya hemos creado el método suma.
es porque el lenguaje es sensible a las mayúsculas y las minúsculas. Es decir, que si acá el método suma está con S mayúscula, tenemos que llamarlo o invocarlo con S mayúscula. Es así como se va a solucionar este tipo de errores. Entonces ya sabemos, ese tendría que ser un tip. Listo. Ahora vemos que ya hemos creado el método static_void suma, el cual está fuera del método void. Voy a hacer un poco más pequeño, no voy a jalar esto. Vemos que static_void main es todo esto hasta aquí. Listo. Y fuera de este método estoy declarando otro método void de tipo llamado suma. Listo, entonces le he comentado, esta es la función que ejecuta código. Vemos que cuando ponemos el nombre suma, paréntesis abierto y cerrado y punto y coma, quiere decir que de este lugar, de esta línea de ejecución, se va a pasar hasta acá, hacia acá. Y va a comenzar todo lo que esté dentro del cuerpo del método de la función suma. Y vemos que ya explicamos ya por qué static, por qué void, suma, los paréntesis y que dentro pueden estar los parámetros, ¿no? Anteriormente, las partes de una función. Entonces vamos a ir directamente hacia acá adentro y explicar qué es lo que contiene suma. Declaramos las variables necesarias. Ya no es necesario explicar por qué. Ahora vamos a comenzar a pedir un número. Vamos a separarlo en dos párrafos. Bien, listo. Pedimos el número 1 y pedimos el número 2, que van a ser los dos operadores que se van a sumar. Vemos acá el proceso de lectura de lectura del número, la conversión igualmente para el número 2, la lectura y la conversión. Single porque es de tipo float. Y vemos que acá vamos a la variable R, le estamos asignando la suma de A y B. Y luego mostramos en consola el resultado. Quiere decir que cuando inicie esta aplicación va a ejecutar todo esto, comienza a mostrar el menú, nos pide nuestra opción. Cuando lea nuestra opción y la sea convertida a un tipo entero, y luego asignada a la variable opción de tipo entero de igual manera, y evalúe que la opción sea de tipo número 1, va a ejecutar esto que está acá adentro, que es suma. Y vemos que suma, como es una función, nos va a llevar hacia acá. Cuando se ejecute todo esto, claro, normalmente cuando se ejecute correctamente, va a retornar a la siguiente línea de código. Vamos a poner acá un readline para comprobar esto, ¿no? De que cuando se ejecute la función va a seguir la siguiente sentencia. Entonces mejor creo que lo voy a poner puesto acá un mensaje que dice fin de la función que ejecuta código. Entonces, ¿qué esperamos? Vamos a darle a run para ver su funcionamiento y comprobar lo que estoy diciendo. Entonces vemos que ni bien ejecuto la aplicación, nos muestra el cuadro o el menú de opciones para ejecutar. Nos muestra, claro que si es que por el 1, 2, 3, 4 no se va a ejecutar nada porque aún no lo hemos desarrollado, pero el 1 ya está preparado. Entonces vamos a escribir 1. Ya dijimos, ya explicamos el flujo, cómo está trabajando. Hasta acá va a leer el valor, el número que yo indique, luego será convertido en un entero y será evaluado por los if. Y entonces vemos que directamente, ni bien presiono enter o alguna tecla, se ejecuta suma porque está dentro del if de la condición 1. Y vemos que suma, ni bien inicia su cuerpo, el contenido, nos pide, nos muestra un mensaje diciendo dame el primer número.
y efectivamente le voy a dar un número y será 20. Ahora vemos que se muestra el segundo mensaje, que es dame segundo número. Le voy a dar un 30. Y ahora nos muestra el resultado, que es 50. Y vemos como que ni bien termina con el mensaje resultado, la ejecución continúa después de suma, la siguiente línea, que es esta, y nos muestra fin de la función que ejecuta código. Ya terminado esto, ahora vamos a explicar o mostrar las funciones que retornan un valor. Entonces, para las funciones que retornan un valor voy a escribir acá, para separarlo, funciones que retornan un valor. Y a la siguiente línea voy a pegar el código a que pertenece esta función. Listo, entonces ya hemos pegado a la siguiente función que se llama resta, y la que nos va a permitir retornar un valor y explicar a qué hace o cuál es su funcionamiento. Al igual que la función anterior, también le estoy poniendo static como modificador, y luego tengo que indicar el tipo. ¿Por qué el tipo? Dijimos porque esta función va a retornar algún valor, y si retorna tenemos que especificar qué tipo de valor va a retornar. En este caso vamos a retornar un float. Luego el nombre de la función, que se llama resta, y no vamos a utilizar parámetros. Abrimos y cerramos corchetes, y dentro vamos a poner todo lo que se va a ejecutar cuando sea invocado este método. La declaración de variables típico. Siguiente ejecución va a ser pedimos el valor de A, luego el valor de B, y calculamos A menos B. El resultado será asignado a la variable R, también declarada en la sección de variables. Y vemos ahora esta palabrita que tenemos que recordarlo y identificarlo cuando una función retorne un valor. Return, y vemos que luego sigue R o R. ¿Eso qué quiere decir? Que todo este método va a retornar R. Y vemos que R va a ser igual a A menos B. Y ya vimos de dónde sale A, de dónde sale B. Simplemente va a ser el resultado de la operación. Ahora, para poder invocar todo este método y que vemos que nos retorna un valor de tipo float, vamos a la función de resta, que va a ser la opción 2, y vamos a declarar un tipo float llamado resta, lo voy a poner. La inicializamos en 0.0 y F para identificar que es un float, y le decimos resta es igual al método resta. ¿Qué pasa si lo hubiera declarado tipo int? Nos marca error. ¿Por qué? Porque los tipos de variables son distintos. La función me está retornando un float, ya lo indiqué, y ese tipo float no puede ser asignado a una variable de tipo int. Entonces ya conocemos la solución de este error. Cambiamos a float y listo. Pero hasta acá hemos asignado a resta el valor del método o de la función resta. Ahora tenemos que mostrarlo en pantalla. Copiaré el código de aquí. Lo pego y acá le cambio R por resta. Entonces mostrará el resultado es resta. Console.write, lo pegamos para que se detenga la aplicación y ver los mensajes. Ahora vamos a retomar entonces el sentido de la aplicación. Se declara, se va a ejecutar el método main,
el principal, el que nos permite que esta aplicación se levante. Declaramos la variable necesaria, se va a mostrar el cuadro de menú, nos va a pedir una opción, el 1, 2, el 3 o el 4, cada uno con sus distintos propósitos. Leemos el número indicado por el usuario, será asignado a valor será convertido a un tipo entero para la variable opción. Luego, opción será evaluado tanto por estos 4 if que he puesto acá, preguntando si la opción vale 1, es 2 o es 3 o es 4. Ya explicamos el 1, ahora el 2. En este tipo 2 declaramos una variable de resta de tipo float inicializada en 0.0 y a resta le vamos a asignar el valor que retorne el método resta. Si vamos al método resta, vemos que simplemente declara más variables, nos pide un número 1, nos pide un primer número, un segundo número, a esos números los va a restar, va a asignar una variable r y nos va a retornar ese resultado r, que viene a ser la resta de a y b. A esa resta, a ese resultado será asignado al valor a la variable resta, para luego mostrarlo en pantalla y la siguiente línea simplemente detener la aplicación y ver los mensajes. Entonces vamos a ejecutar nuevamente, vamos a darle a la opción 2, no dice primer número, yo le voy a dar un 10, no dice segundo número, yo le voy a dar un 5, y no dice resultado es 5, y simplemente se ha detenido la aplicación. Entonces vamos a pasar ahora entonces a las siguientes dos tipos de funciones. Funciones que reciben valores. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las funciones que reciben valores a través de parámetros. Vemos ya que hemos llegado a la opción 3 que va a ejecutar multiplicación. Vamos a trabajar con las funciones que reciben valores para desarrollar una multiplicación. Vemos, va a tener la misma lógica, se va a evaluar opción si es 1, 2 o 3. Si es 3 va a ejecutar lo que esté dentro de los corchetes del if en la opción 3. Y en el cual va a haber un método que se llame multiplicación, y así como vemos en la parte inferior derecha, vamos a llamarlo de esa manera, indicando dos números, los cuales se van a multiplicar, por supuesto. Estos se van a operar, por así decirlo, con el cuadro que tenemos ahí, al cual está señalando la flecha. Va a ser asignado a un valor r, la multiplicación de a y b, y se mostrará en pantalla. Las funciones también pueden recibir valores en el momento que son invocadas. De esta forma trabajarán con los valores pasados a través por el programa en lugar de ser pedidos por el usuario. Estos valores son conocidos como parámetros. Los parámetros pueden ser de cualquier tipo, ya sea de tipos nativos de C# como entero, flotante, cadena, o tipos definidos por el programador a través de clases u objetos o estructuras. Los parámetros deben llevar su tipo y su nombre. Ahora lo vamos a ver con el mismo proyecto. El nombre nos permite acceder a los datos que contiene, y de hecho van a trabajar como si fueran variables locales de la función. Adentro de la función lo usamos como variables normales. Los parámetros se definen en la declaración de la función adentro de los paréntesis de cada función que podamos ejecutar o ya invocar. La forma de listarlos es colocando primero un tipo seguido de un nombre. Si tenemos más de un parámetro en la función, entonces debemos separarlos a través de comas. Lo vamos a ver ahora. Por momento vamos a pasar al segundo tipo de función, que son las funciones que reciben parámetros y regresan un valor. Listo, entonces ahora estamos acá en funciones que reciben valores y regresan un valor. Eso viene a ser una combinación, como ven acá, de dos funciones que ya hemos visto. Por ejemplo, el de la multiplicación y el que es el de la resta, en el que simplemente en uno va a ser una mezcla de las funciones que reciben valores y las funciones que regresan un valor. Porque ya seguramente ya saben cómo, o ya comprenden cómo va a funcionar este tipo de funciones.
La información que es pasada por medio de los parámetros será evaluada y operada por la función, eh, realizando un cálculo y obtiene un valor que va a ser regresado. El valor regresado es recibido en algún lugar del código que invocó esa función para trabajar próximamente con él. Ahora sí, vamos entonces al entorno de desarrollo para mostrar ejemplos de estos tipos de funciones que restan. Para las funciones que reciben valores vamos a ir mucho más abajo, luego de la definición de aquellas que retornan un valor. Entonces vamos a hacer un comentario que dice funciones que reciben valores y en la próxima línea voy a pegar el desarrollo de en la lógica de esa función. Listo, ya he pegado el método multiplicación. Como ven, ya muestra el modificador. El tipo de función es un void porque no va a retornar ningún tipo de valor, el nombre de la función, y dentro vemos los tipos, los parámetros. Dijimos en la teoría que los parámetros, si vamos a tener más de dos parámetros, vamos a tener que separarlos por comas. Aquí vemos la coma que va a separar estos dos parámetros. También dijimos que cada parámetro debe tener un tipo y un nombre. Acá vemos su tipo. Este parámetro va a ser float y su nombre es A. Otro es float, el siguiente float, y su nombre es B. O también podemos hacer uno que sea string, el tipo de dato que va a recibir esa función, y un nombre para ese parámetro. Por ejemplo, aquí pon tu nombre. Puedes ponerle cualquier tipo de nombre a ese parámetro. Este nombre de parámetro se va a ver como un tooltip o un pequeño mensajito al momento de ejecutarlo, al momento de invocar el método. Vamos a verlo. Aunque no necesitemos por momento este parámetro que he puesto acá, simplemente es un ejemplo más. Vemos cómo va a trabajar este método. Simplemente vamos a declarar una variable de tipo R, de tipo float, perdón, llamada R, y vamos a calcular el valor de A por B. Ya no declaramos dentro A ni B. ¿Por qué? Porque ya nos están pasando a través de los parámetros A y B. Es decir, que este A va a ser jalado hacia acá y este B de igual manera. Estamos multiplicando directamente desde los parámetros A por B, y el resultado va a ser asignado a R, para luego mostrarlo en un mensaje. Vamos a ir en la parte superior, en la parte donde dice chequeamos la multiplicación, y acá voy a pegar el código para llamar ese método. Listo, ya estamos dentro de la condición if, que evalúa si la opción es 3, y si es 3 vamos a declarar algunas variables, algunas más necesarias, n1, n2 y uno de llamado número de tipo string o cadena. Ahora pedimos número 1, número 2, ya conocemos cómo se pide, cómo se convierte en, bueno, está de más ya explicarlo. Y una vez que tenemos n1 y n2, acá vamos a hacer la invocación del número. Dijimos que esto de los parámetros, de los números de los parámetros, se va a mostrar como un tooltip. Lo vamos a ver ahora, mire. Llamamos el nombre exacto, multiplicación con M mayúscula, por supuesto, dijimos que era sensible, y vemos como en esa parte vemos cómo se ha seleccionado el método multiplicación, y vemos como un mensajito se muestra con los nombres de los parámetros, y vemos ahí nuestro string y el nombre que se llama aquí pon tu nombre, que por un momento no vamos a utilizarlo. Entonces seleccionamos multiplicación, abrimos paréntesis y pasamos el primer número, es n1, para luego también al momento de asignar los valores de esos parámetros también tenemos que poner separarlos por comas, y n2, y cerramos. Listo. Ahora nos marca error, ¿por qué? Porque esta función nos pide un tercer parámetro, el cual no está declarado o no está asignado aquí. Es porque nosotros aquí le hemos agregado uno más y que está de más. Lo voy a borrar, simplemente era por un ejemplo.
y ahora el error se ha ido. En esta, aquí estás, multiplicación. Entonces ejecutamos, nos pide una opción, vamos a obviamente la tercera porque acabamos de hacerla. Dame el primer número 10, dame el segundo número 12. El resultado es 120, multiplicación 10 por 12, 120, fin de la función que recibe valores. Ahora vamos a hablar de el último. Ahora entonces vamos a explicar el último tipo de función, que son las funciones que reciben valores y retornan valores. Ponemos funciones que reciben valores y retornan algún valor. Y ahora procedemos a pegar el código, que ya lo tengo preparado. Listo. Entonces, al igual dijimos que este tipo de función va a ser una mezcla de aquellas que reciben valores y retornan un valor. Entonces, por ende tenemos que tener nuestros parámetros para recibir los valores, que en este caso son float A y float B. Ya explicamos el tipo y el nombre. Vamos a declarar una variable de tipo float. Este también puede ser un 0.0 con su f, no es necesario. Y ahora evaluamos si b viene a ser el divisor, si es igual a 0. Si es igual a 0, entonces encontramos un mensaje de tipo alerta o error que nos dice que es imposible dividir entre 0. Y retornamos un 0.0 float, un float de tipo 0.0. Si no, realizamos la división correctamente o normalmente, asignando la división de A entre B a la variable R y retornamos R, que viene a ser el valor de A entre B. Ahora vemos algo curioso acá, que vemos dos return en este bloque y en este bloque. Eso quiere decir, ustedes seguro pensarán, lo primero que se le viene a la mente es que podemos tener que tenemos dos valores de retorno. No es verdad eso. Lo que pasa es que si se ejecuta esto, simplemente se retorna 0.0 y el método se finaliza. Por lo contrario, si se ejecuta este bloque, el bloque del elf, si se llega a return, simplemente termina ahí la división. Uno de los dos va a tener que ejecutarse. Si no se ejecuta ninguno de los dos, por ejemplo, acá yo puedo poner int i igual 0, int x igual 1. Quiere decir que si se ejecuta esta parte del código, del if, si es igual, b es igual a 0, si se ejecuta esto y llega a retornarte un 0, aquí finaliza el código. No se va a ejecutar esta parte ni esto, nunca. Si se ejecuta esta parte, no se ejecutará esto ni esto, por más de que acá le pongamos otro return, por ejemplo un 1. Entonces esa es la explicación de por qué hay dos return y cuál es el propósito. Entonces lo dejamos ahí. Ahora lo que faltaría hacer es poner en la parte del código de opción 4 el código que nos permita llamar a la función división. Ya estando acá, hemos pegado el código de la multiplicación y vemos que acá está el bloque de código de la declaración de variables. Vemos acá que nos pide, hacemos el código para capturar el primer número, el segundo número. Hemos declarado una variable llamada resultado, el cual va a tener el retorno de la función división, indicándole como parámetro n1 y n2 para que dentro de la división se ejecute lo que tiene que ejecutarse, que en este caso es este código. Cuando se ejecute ese código nos va a retornar algún valor.
ya sea 0.0 en caso de error o la división de esos dos números en caso que todo sea correcto. A esa división o el valor retornado será asignado al resultado para luego mostrarlo en pantalla. Voy a poner un console.write para readline para detener la aplicación. Listo, mostramos el mensaje de finalización y un readline para detener. Ejecutamos entonces la aplicación. El código, vamos a ejecutar la opción 4, división. Dame un número, le voy a dar un 10. Dame otro número, dame el segundo número, un 5. Y nos muestra el resultado es 2. Fin de la función que recibe valores y retorna algún valor. Ahora vamos a hablar de las funciones de los parámetros más que nada que se pueden pasar como copia o por referencia. Vamos a pegar el código y explicar en qué consiste estos tipos de parámetros. Listo. Ahora vemos el código. Este es el método main y fuera he declarado otro método llamado cambiar. El método main vamos a crear una variable normalmente llamada número como el valor 5 y mostramos en pantalla el valor que tiene 5 a través de este mensaje. Ahora vamos a invocar a la función cambiar y vamos a enviarle como parámetro a número, el valor del número. Ahora vemos la palabra acá, una palabra interesante reservada llamada ref. Esto quiere decir ref. Cuando un parámetro es por referencia, es que vamos a enviarle el valor de número, y ese valor de número, todos los cambios que le realicemos en el método externo serán aplicados al método real desde el cual se esté llamando. Es decir, bueno, acá en el propósito de esta aplicación es demostrar eso. Por ejemplo, 5, hasta acá vale 5. Cuando llamo a cambiar y le digo que va a ser un tipo ref, es decir, por referencia, y le envío el valor de número, vemos acá que simplemente a este tipo número, a la variable número, a la variable de la función número, le estoy cambiando de valor de 5, lo voy a cambiar a 10. Y este 10, por más que no retorne nada, no haga ni un return, será afectado realmente a la variable original. Entonces en la siguiente línea que muestre el valor de número, ya no me mostrará 5 sino 10, porque le he enviado, la variable original a ese método, y todo lo que haga dentro de ese método, esa variable será afectada realmente. Y los cambios en algo que es diferente, totalmente diferente a cuando le enviamos parámetros por copia, porque cuando es por copia simplemente hacemos tipo, claro, una copia, valga la redundancia, y no será afectado la variable realmente en el método donde estemos invocándolo. Vamos a verlo. Bueno, ya lo he ejecutado y vemos como valor antes de la función nos dice que es 5 y valor después de la función 10. Es decir, que el valor de la variable original ha sido cambiada y afectada realmente, porque le he enviado como referencia ese parámetro. Para enviar un valor, un parámetro por referencia o indicar que el parámetro será de referencia, en el método de la invocación, en el método que nosotros al momento de crear tenemos que indicarle la palabra reservada ref, luego el tipo de variable y luego el nombre de la variable, simplemente una palabra más. Y al momento de invocar ese método invocamos ref, le ponemos ref y el nombre de la variable o el valor de la variable. Y dentro de la función todo lo que se tendrá que afectar, todas las operaciones que tendrá que afectar el valor original de la variable que estemos ingresando. Ahora, sí, ¿y cómo es por copia? Por copia ya lo hemos hecho. Simplemente le quitamos esta palabra ref. Bueno, lo voy a copiar, lo voy a comentar, y a ref le quitamos ref, la palabra ref nos marcará error
porque el método original es de tipo ref, entonces acá también tenemos que borrar ref. Entonces se soluciona esto. Y cuando hacemos eso, esto es ya le estamos enviando por copia. No se verá afectado la variable original número. Todo lo que hagamos dentro del método cambiar, en este caso, no será afectado. Por más que le digamos que el número valga 10, número siempre valdrá 5. Porque este es una por copia. Este es un parámetro por copia. Entonces ejecutamos para comprobarlo. Y vemos como dice valor antes de la función 5, valor después de la función 5. No ha cambiado. Entonces esta ha sido la demostración entonces de parámetros por copia o por referencia. Ahora, como último tema de este curso vamos a hablar sobre los parámetros que tienen valores default. He creado una nueva clase llamada default en el proyecto funciones y vamos a explicar este tipo de parámetros. Hasta ahora hemos comprendido que cuando tenemos una función y esa función requiere de parámetros, tenemos que asignarlo cierta cantidad de parámetros, la misma cantidad que tenga declarada la función. Pero ¿qué pasa cuando una función tiene un parámetro o un único parámetro, el cual generalmente se le asigna el mismo valor casi siempre? Entonces para eso necesitamos los parámetros de tipo default, en los cuales utilicemos el método o la función y necesitemos cambiar algún valor, simplemente agregamos el valor. Pero si no, utilizaremos el valor de siempre y no agregaremos ningún valor. Para eso, o para tratar de explicar eso, voy a pegar un proyecto, una aplicación que tengo ya preparada. Listo, acá tenemos la función calcular impuesto, y el cual tiene un parámetro con un valor por default o determinado. Por el momento no vamos a decir qué es lo que hace este método. Ejecutar algún código como ya lo sabemos. Simplemente el propósito de este tema ahora en estos minutos es simplemente tratar de explicar esto. Entonces declaramos public. Este es un ámbito, un alcance de la función. Puede ser public, private. Ahí vemos el modificador, el tipo, el nombre, un parámetro, el parámetro 1 que es de tipo double y su nombre del parámetro, y el parámetro de tipo double, el parámetro 2 de tipo double de igual manera, su nombre, y vemos que es igualado a un número de tipo float. Quiere decir que este parámetro, cuando no sea asignado algún valor, tomará el valor de 0.16 tipo float para luego realizar las operaciones que estén aquí dentro. Es así como se declara un parámetro con un valor por defecto o default, igualando a un número o algún valor. Si fuera string, a una cadena, por ejemplo, puede ser un hola mundo. Y ahora dentro de la aplicación, ya dentro del método void, del método main, perdón, es aquí donde vamos a declarar unas variables y vamos a hacer uso del método calcular impuesto. Vemos acá calcular impuesto, le asignamos el parámetro 1, que viene a ser el valor de costo, y el parámetro 2, 0.25. Esto no quiere decir que siempre impuesto va a tomar el valor de 0.16. Si nosotros deseamos cambiarlo, simplemente ponemos la coma y agregamos el nuevo valor que queremos que tome, para luego realizar su operación que realice aquí dentro, retornar algún valor, asignarlo a IMP, asignarlo a total, la suma del costo y el impuesto, y mostrarlo en pantalla. Pero vemos acá más abajo donde hacemos uso de ese valor por defecto. Vemos que IMP ahora va a valer calcular impuesto y simplemente declaramos el costo, el parámetro 1, y el siguiente parámetro no lo asignamos y no marca error,
¿Por qué? Porque este segundo parámetro ya tiene algún valor por defecto. Es decir, que si no lo asignamos, tomará este valor, que es 0.16 de tipo float, para luego realizar toda su operación que realiza normalmente, asignárselo a valor, mostrarlo en pantalla, el nuevo total. Entonces vamos a ejecutarlo. Vamos a darle run. Y vemos como en la primera operación nos sale un 0.16, no, perdón, 62.5, y en la segunda 57.9999 ese resultado. Lo que pasa es que en la primera ejecución del método, el valor era el segundo valor de la variable impuesto, en la variable de función impuesto, valía 0.25, y en la siguiente valía el valor por defecto, que es 0.16 de tipo float. Ahí vemos como que la misma función le hemos trabajado con el valor por defecto o un valor asignado explícitamente por nosotros. Entonces así vamos a terminar este curso, el curso número 5 del lenguaje de programación C# con Visual Studio 2010. Espero que les haya gustado. Entonces hasta la próxima.